estamos con Daniel Desein, que es miembro del directorio de la Gaceta de Tucumán y un rol importante institucional en los medios de la Argentina, tanto en ADEPA como en la CIP. Fue mucho tiempo presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de ADEPA, así lo conocí. Y bueno, como tucumano, Daniel, supongo que debes estar, no sé, espantado, dolido, preocupado con lo que se ha vivido en la provincia en estos últimos días. Así es, bueno, gracias por la invitación. Seferino sabe muy bien que Córdoba adelanta lo que suele suceder a nivel nacional, como ha explorado en su último y excelente libro. Bueno, Tucumán suele mostrar las caras más dramáticas de lo que ocurre a lo largo del territorio en la Argentina, y esto ha ocurrido una vez más, como ocurrió en el 2001, ¿no? A partir de los chicos que morían por desnutrición en Tucumán, mostrando esa faceta dramática de la crisis de ese entonces. Ahora, las jornadas que hemos vivido en las últimas horas han sido de un nivel realmente trágico, ¿no es cierto? Porque la ciudadanía ha estado durante más de 36 horas en estado de indefensión, cuando ya se habían solucionado la mayor problema de los reclamos salariales en casi todas las provincias. Persistía el problema en Tucumán. El gobernador decidió hacer una apuesta fuerte allí, que fue aumentar por decreto, ¿no?, a 8.700 pesos el sueldo de los policías que se mantenían en rebelión, que no aceptaban esos porcentajes, que exigían más de 12.000 pesos, declararlos en condición de sedición, ¿no?, y pedir que la gendarmería intervenga. Entonces casi se llegó a un conflicto de fuerza. Finalmente eso se solucionó sobre el final de la tarde. Hubo una manifestación en la Plaza Independencia, en la Plaza Central de Tucumán, en la cual buena parte de esos manifestantes fueron reprimidos, ¿no? Hubo escarceos entre la policía, tuvo que intervenir la gendarmería, que ya estaba presente allí, así que se han vivido horas realmente dramáticas. Y que ¿Por qué esa represión a los manifestantes? ¿Eso realmente no se puede manifestar en la provincia de Tucumán? Es un exceso injustificable. Hubo aparentemente ciertas reyertas entre la policía, que trataba de evitar que los manifestantes avanzaran sobre la Casa de Gobierno, ¿no? A partir de ahí se generaron, hubo golpes, ¿no?, con cachiporras, y se lanzaron gases lacrimógenos, hubo gente cortada, que se vieron en fotos que tuvieron trascendencia nacional, ¿no? Pero a pesar de ese acuerdo, a pesar de que la policía volvió a las calles, hubo incidentes anoche, ya que en barrios periféricos a la capital hubo saqueos en pequeños comercios, amenazas de saqueos a distintas casas. Es decir, que el problema todavía no se ha solucionado, y lo que demuestra es que hay un caldo de cultivo, ¿no?, en el que se ha generado estos saqueos y este conflicto en general. ¿Y cuáles son los ingredientes de ese caldo de cultivo? Bueno, hay una multiplicidad de factores. Yo también te escuchaba en el editorial, descreo de la teoría conspirativa que anunció la presidenta en el acto de ayer. Evidentemente hay puntos de contacto entre la policía y la delincuencia, pero hay elementos más profundos todavía que tienen que ver con la situación social. Evidentemente la inflación ha comido los salarios de los policías y los salarios de la población en general, que han generado este enfrentamiento, que en Tucumán ha tenido proporciones que permiten entender quizá mejor como una gran metáfora lo que ha ocurrido a nivel nacional, ya que por la densidad poblacional, ¿no?, al ser una provincia tan chica con 1,5 millones de habitantes, lo que se ha visto allí es que gente que se conocía, ¿no es cierto?, pues estaban de los dos lados del mostrador, entre saqueados y saqueadores, ¿no? Gente de barrios asaltando a pequeños locales, y a gente con la que tenía contacto habitual, a la que probablemente el día anterior le había comprado mercadería, ¿no es cierto?, y ese día le estaba asaltando, y hay que ver cómo se recompone ese tejido social que ha sido gravemente dañado, ¿no? Sí, eso realmente es muy similar también a lo que pasó en Córdoba en ese sentido. Por eso realmente me parece mucho más grave o sea, estar asaltando a vecinos. O sea, me parece realmente algo inédito en la historia argentina. Hay muchas cosas para hablar de Tucumán, pero en particular te quiero hacer hincapié o que nos desarrolles qué es lo que pasa, por ejemplo, en esto de reprimir una movilización, una protesta. Después en la censura fenomenal que hay en los medios electrónicos en Tucumán. No se podía ver en la televisión tucumana lo que estaba pasando en Tucumán. Eso me parece gravísimo, y eso creo que es otro caldo de cultivo para el descontento de la clase media baja, de la clase media, de la clase media alta. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido?
Bueno, vos, Silvia, conocés muy bien cómo funcionaba el modelo comunicacional del primer peronismo y qué semejanzas hay con lo que está ocurriendo hoy en la Argentina a nivel nacional, en Buenos Aires. En el interior de eso se potencia, ¿no? Hay provincias donde directamente no hay medios independientes. En el caso de Tucumán, por suerte, tiene un diario que sí es independiente, que es La Gaceta, pero es un diario que está aislado dentro del resto de los medios, ¿no? Los dos canales de aire no tienen autonomía, las radios dependen de la pauta oficial, los sitios electrónicos de las webs en general también, los diarios, el resto de los diarios también dependen de la pauta o tienen un nivel de control por parte del gobierno muy grande o directamente son medios estatales, con lo cual parte de esa queja que generó esa movilización, que terminó en esa represión, tenía que ver con la imposibilidad de informarse y de que esto tuviera trascendencia nacional, ¿no? Gracias a un diario como La Gaceta, contactos con otros periodistas o directamente con las mismas víctimas desde canales porteños, esto pudo tener trascendencia nacional y las libertades suelen valorarse cuando se pierden, ¿no? En Tucumán se vio en esas horas como la libertad de expresión, que a veces parece algo muy abstracto, muy lejano, ¿no? A las cuestiones más cotidianas, a las cuestiones más urgentes. En ese momento se trataba de una situación urgente. La población estaba completamente abandonada por las autoridades, tenía que defenderse a sí misma de la manera que pudiera. Se armaron barricadas en las calles de Tucumán, se tiraban vidrios para que las motocicletas, que eran normalmente los vehículos que usaban muchos de los saqueadores, no pudieran pasar. Es decir, se vio una situación caótica propia del cine catástrofe, y eso no se veía en los medios de Tucumán. Entonces la gente reaccionó ante esa situación, ¿no? Parece un modelo autoritario. Es sin duda, porque ahí tenemos también una familia, un clan gobernante, que son los Alperovich, que acaban de ganar las elecciones, pero que son, creo yo, a la distancia, un modelo de esa clase política ostentosa, ¿verdad? ¿Eso crees que tuvo algún impacto en estos saqueos? ¿Esa ostentación de riqueza, de poder? Bueno, el gobierno de Alperovich coincide con la década kirchnerista, ¿no? Asume en el año 2003, luego reforma la Constitución para poder tener una reelección. A partir de una cláusula de interpretación de esa Constitución, esa reelección extra no contaba el periodo que ya había transcurrido de Alperovich, por lo cual pudo transcurrir durante 3 periodos, está en su tercer periodo en este momento, y hay intentos por reformar nuevamente esa Constitución para tener un nuevo periodo. Evidentemente esa falta de alternancia, ¿no? Esas continuidades, ese sistema tan característico de los esquemas feudales que se repiten en el interior del país, genera un hartazgo en la población. Eso se vio reflejado en parte en la última elección. El gobernador Alperovich llegó a tener la mejor elección que tuvo un gobernador kirchnerista en todo el país, cuando sacó el 78%. En el 2011. ¿No? En el 2011. Ahora tuvo una elección en la que sacó 45 contra 25 de su seguidor. Tiene por primera vez un rival, ¿no? Que va a competir contra esa fuerza en las próximas elecciones. ¿Qué es José Cano? Que José Cano, de los 4 diputados que había en juego, 2 se llevó la oposición y 2 el oficialismo. Desde ese punto de vista hubo un empate técnico, ¿no? Es decir, que evidentemente tiene ciertos problemas políticos hacia adelante el gobernador y el cansancio a partir de toda esta etapa tan larga en la que evidentemente empiezan a debilitarse los pilares republicanos, ¿no? Los sistemas de control, la posibilidad de existir, de reflejar independientemente lo que ocurre con la gestión y cuestionarla, etcétera, etcétera. Todo ese esquema de frenos y contrapesos está muy debilitado en la provincia y la gente se ha cansado, ¿no? Bueno, esto es lo que yo he percibido, Daniel Ceferino, con muchos amigos y amigas tucumanos que en las últimas semanas los he notado muy enojados con el gobierno tucumano, muy enojados, y a veces me costaba entender lo que me estaban diciendo, porque hablaban de un problema del otro, y que eran mencionando personajes que obviamente aquí no conocemos, y veía la angustia. Por lo tanto, cuando aparecen estos saqueos salvajes, esta falta de norma, lamentablemente no me asombró, porque vengo percibiendo que realmente hay un estado de enojo muy grande. Lamento que se haya expresado de este modo, pero que evidentemente el gobierno de Alperovich no ha atendido, no le ha dado la importancia que tenía este malestar que hay en la población tucumana. Bueno, hay que tener en cuenta que el detonante es un conflicto policial y que Tucumán tiene 2 casos emblemáticos, ¿no? que tienen que ver con la corrupción policial. Uno es el caso de Marita Verón y otro es el caso Levos, ¿no?
el caso de Marita Verón ha sido acogido por las autoridades nacionales, ¿no? Con lo cual se dio mucha trascendencia, hubo reformas legislativas, pero no ha ocurrido lo mismo con el caso Levos. El padre de Paulino Levos, que es una chica asesinada, un caso parecido al de Marita Verón, fue reprimido el 9 de julio cuando la presidenta fue a Tucumán, ¿no? Eso lo recordaba ayer en algunos canales de televisión porteños. Entonces, evidentemente, y eso marca estos casos la corrupción policial, ¿no? El caso Levos fue un caso de encubrimiento evidente, el que llegó hasta altas autoridades policiales y donde aparentemente hay connivencia del poder político. Levos directamente está denunciando que hay hijos del poder protegidos, ¿no? Es una tesis, que no hay mayores elementos para sostenerla, pero lo que sí es evidente que acá durante más de 7 años se trató de cubrir un caso. Entonces, esa policía corrupta, esa policía, ¿no es cierto?, que ha tratado de tapar crímenes aberrantes, es la que ahora se manifiesta, que genera este tipo de conflictos Ahora, ¿se manifiesta toda la policía? Porque la cúpula creo que no, la cúpula estaba bastante integrada al gobierno de Alperovich, integrada por decir algo, ¿no? Me parece que, ¿dónde fue el quiebre? ¿Fue a nivel de suboficiales? Bueno, lo que ocurre en Tucumán es algo similar a lo que se ve que ocurre en las fuerzas policiales en la mayor parte de las provincias, y es que hay un quiebre en la cadena de mando, ¿no? Ah. Y eso tiene muchas veces que ver con que la corrupción no está totalmente extendida. O sea, hay policías honestos que son probablemente lo que necesitan esos aumentos de 2.000 o 3.000 pesos, ¿no es cierto?, para poder tener una vida digna con sueldos completamente rezagados, y otros que no, que tienen otro tipo de recursos y de ingresos a través de actividades vinculadas a la corrupción, ¿no? Entonces, esta falta de ejemplos o esta contaminación de las cúpulas, ¿no?, que muchas han sido descabezadas en los últimos años por este tipo de incidentes delictivos, genera esta ruptura en la cadena de mando. Así que eso es lo que está pasando en Tucumán y está pasando en muchas de las provincias, ¿no? Bueno, esperemos, Daniel, que se pueda encarrilar, por lo menos la violencia callejera parece que está disminuyendo notoriamente. ¿Esto es así, digamos, o todavía hay problemas? Anoche hubo incidentes, sí, hubo saqueos a comercios menores, no de la magnitud. Tuvo un balance de 250 locales saqueados en 36 horas, 4 muertos ya. Puede haber más muertos porque hay muchas personas internadas, heridos de bala, etcétera, etcétera. Pero el problema continúa, ¿no es cierto? Sobre todo en la periferia, la ciudad está más controlada, pero en la periferia de la capital hubo desmanes anoche, así que no hay que dejar de poner la mirada ahí porque el problema no está totalmente solucionado. Bueno, esperemos que se resuelva lo más pronto posible, esperemos que el gobernador atienda todo lo que está pasando, esperemos que la policía deje estas actitudes de abandono directo a la población de Tucumán.